Buenas tardes, que tengan un feliz sábado, bendecido sábado. Y esta tarde vamos a empezar a estudiar la lección 2 de las lecciones de Josué acerca de la fe. Y el título es Sorprendidos por la gracia. Y nos preguntamos, ¿sorprendió la gracia de Jehová al pueblo de Israel? Y la respuesta por mi parte, yo creo que no, ya que los 40 años que estuvieron en el desierto, los que entraron a Canaán, habían llegado a conocer a Jehová. El pueblo de Israel peregrinó por el desierto 40 años hasta que murieron todos los que se rebelaron y se negaron a entrar a Canaán en Cades Barnea, en la primera apostasía, lo que es un tipo de la primera generación del pueblo adventista que también fue dejada en el desierto. Y vamos a repasar esto porque es importante tenerlo en cuenta. Y como leemos en Números 14, 20 al 25, 29 al 30, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés intercedió por el pueblo para que Jehová lo perdonara. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Mm? No, dice, ninguno de ellos que me ha irritado la verá. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino al Mar Rojo. Se volvieron atrás al Mar Rojo y a dar vueltas por el desierto 40 años. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, que fueron los únicos de los 12 espías que tuvieron fe en Dios. Y como leemos el Salmo 95:11, que lo toma el autor de Hebreos, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, en mi ira. Y lo mismo pasó con el polantista en la apostasía alfa. Por eso, en 1901, Dios le mostró a Nehuay que esa generación no entraría al antitipo de la tierra prometida, al reino de Dios. Y ella escribió lo siguiente: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y lo que pasó con el pueblo antista fue eso, o sea, todos los pioneros descansaron. Y llegamos al tiempo en el que el pueblo antista está en la condición de la Odisea y se ha desarrollado la última apostasía. Y los israelitas que entraron a Canaán después de la muerte de los que en Sittim habían fornicado con las mujeres amorreas, tipo los adventistas que se unen a las iglesias caídas en manos de Satanás, y de haber adorado a sus dioses, a Baal peor, tipo de los que adoren conscientemente a los dioses de la bestia y el falso profeta, a la imagen de la bestia, a la Trinidad, ya que ellos no van a entrar al reino de Dios, sino van a entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, ¿eh? Si lo hacen conscientemente. Y leemos en Números 31:16, y aquí por consejo de Balán, ellas, quienes, las mujeres amorreas que fornicaron con los israelitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, porque fornicaron con los israelitas y después los llevaron a adorar a sus dioses, por lo que hubo mortandad de la congregación de Jehová. Y como Dios nos anunció, y lo podemos ver delante de nuestros ojos, el cumplimiento, conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, el tiempo de angustia, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, o sea, dejarán de creer en el mensaje del tercer ángel, dejarán de creer que la iglesia adventista era la única iglesia leal a Jehová y que tenía una misión muy clara. E irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, ¿no? Con las iglesias caídas y participando de su espíritu, y estas iglesias son habitación de demonios, o sea que los que se unieran a ellas se harían también habitación de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, ministros de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y en el evento de los últimos días, página 181, leemos:
Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la Trinidad, que es la bandera negra de los paganos disfrazada de cristianos, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y como Dios le mostró en visión a Elena de White, que hicieron los apóstatas. Elevaron la bandera negra de los paganos con las figuras del sol, las lunas y las estrellas. Y este es Mitra, el Cristo de Constantino. Aquí está el sol, el rey del cielo, la luna, la reina del cielo, y acá los hijos, las estrellas. Y a las estrellas se les representa con cruces, porque la cruz no es un símbolo cristiano, es pagano, símbolo de los dioses hijos. ¿Mm? Y acá está Mitra, el dios hijo. Todos los dioses paganos tenían un hijo especial, como Tamuz, Horus, Mitra y Apolo. ¿Mm? Y la imagen que Satanás le mostró a Constantino es la imagen del sol, una imagen de la bandera negra de los paganos, con una cruz, símbolo de una estrella, un dios hijo. Y por eso esta imagen es Baal hijo, el sol hijo, el Cristo babilónico. La imagen de Tamuz, Horus, Mitra, Apolo y a la que Constantino llamó Cristo. ¿Mm? El Cristo niceno. ¿Por qué? Porque los apóstatas, para lograr que Constantino les dé lo que les había prometido, tuvieron que crear la doctrina de Jezabel. Y con cosas sacrificadas a los ídolos, definieron que este era Cristo, que era una hipóstasis de quién? Del sol, porque aquí tenemos justamente las imágenes de Roma. El sol es el dios y tiene tres hipóstasis, ¿no? Entonces, Dios para Roma es el sol y tiene tres hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. ¿No? Y estas tres imágenes, estos tres ídolos, que son imágenes de dioses paganos, Zeus, Apolo y el mensajero de los dioses, ¿no? ¿Qué pasa? Esas son adoradas esas imágenes de la bandera negra de los paganos. ¿Por quién? Por un católico. Y ahora por un adventista, porque la Trinidad se incluyó en nuestra iglesia. Las imágenes de la bandera negra de los paganos disfrazadas de cristianos por Balaam usando cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, ¿qué cosa? Los conceptos filosóficos con los que los paganos definían a sus dioses. ¿Por qué? Porque cuando un dios pagano engendra un hijo, lo engendra su esencia, su sustancia, y es otro dios. Y esa es la definición que se incluyó en el Credo de Nicea. Un Dios Padre que engendró un hijo de su esencia y su sustancia. Entonces, como dice Roma, hay un solo Dios, quien es la esencia, Baal, el sol, y tiene tres hipóstasis. Ahora, ¿qué pasaba entre los paganos? El mismo sol tenía muchas hipóstasis. ¿No? Todos los dioses paganos provenían de una única sustancia, la única sustancia divina, la misma sustancia divina con la que se formaron a los dioses de la Trinidad. ¿Y qué dicen nuestros teólogos ahora en el libro de la Trinidad, de Casa Editora Sudamericana? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, ¿no es la bestia? ¿Somos amigos de la bestia? Pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Y a quién adora Roma? Al dragón. O sea, la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del dragón y los demonios, es lo que está haciendo el pueblo adventista, guiado por lobos vestidos de ovejas. Y tiene un terreno común con ellos. Y esta es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirían sus casas los hombres insensatos. Porque la Trinidad son ídolos paganos. Es algo creado con cosas sacrificadas a los ídolos y son tres hipóstasis del sol. ¿Mm? Y no tiene nada que ver con el Dios de Israel, con Jehová. Y como solo los israelitas que habían llegado a conocer a Jehová iban a entrar en la tierra prometida, tipo del reino de Dios, del mismo modo, los lugares asolados van a ser reedificados con las vírgenes sensatas que teman a Jehová, al verdadero Creador, a nuestro verdadero Dios y Padre, hagan la obra de los siervos fieles y prudentes y lleguen a conocer a Jehová y a tener su nombre escrito a sus frentes. Y leemos Jueces 2, 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Entonces el pueblo que entró a Canaán, ¿a quién servía? ¿Quién era su Dios? Jehová. Lo mismo va a pasar con las vírgenes sensatas.
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿quién entró a Israel? El pueblo que conocía a su Dios, como los miembros de la iglesia primitiva. Y en este tiempo también va a llegar a haber un pueblo que conozca a Jehová. Y como dice Malaquías 3, 16 al 18, van a ser los que hagan la obra de los siervos fieles y prudentes, la obra de Elías. Entonces, los que temían a Jehová, porque Elías significa el que teme a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, en el día de la batalla. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia, ¿no? Lo que no ve el ángel de la Odisea todavía, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Mm? ¿Y a dónde van a entrar? En antitipo del Edén, de Canaán, que es el reino de Dios, y van a morar en la presencia de Jehová, y van a ser hechos columnas del templo de Jehová. ¿Y ahora dónde está el ángel de Odisea? En el atrio, adorando al sol, postrándose al oriente sin saber cuál es su condición, creyéndose rico. Pero va a ser despertado por el mensaje de Elías. Y por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, ¿por qué va a pasar esto? Porque Dios va a actuar con amor, misericordia y gracia con el pueblo adventista, porque quiere salvarlos. Y una vez que cada uno decida conscientemente por qué puerta va a entrar, va a haber elegido la salvación o la perdición, pero va a ser una elección nuestra, porque Dios nos está tendiendo la mano. Ahora, ¿cuál era la característica común a todos los israelitas que entraron a Canaán? La fe en Jehová, el Dios de todo Israel. Esa será la característica común a todas las vírgenes sensatas y a todos los siervos fieles y prudentes que lleguen a conocer a Jehová. Tendrán la fe que tenía el verdadero Mesías en Jehová, su Dios y Padre. No tendrán fe en Jesús, como se enseña, sino la fe de Jesús, que está anunciada en Isaías 50, del 4 en adelante. ¿Y qué estaba anunciado? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados. ¿Quién le dio lengua de sabios al Mesías? Su Dios y Padre, Jehová el Señor. ¿Mm? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, para que oiga que la palabra de Jehová. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué? Porque entendió cuál era el camino que tenía que recorrer y que era el Cordero de Dios. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque tenía fe en su Dios y Padre. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Y Jesús sabía que Jehová lo resucitaría después de muerto. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y ahora nos habla a nosotros, el Mesías, el verdadero Jesús, y nos dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Mm? Y eso van a ser los siervos fieles y prudentes y las vírgenes sensatas. Y ahora vamos a ver la historia de la entrada de Israel en Canaán. Y lo primero que hace Josué es enviar 2 espías, y no 12 como había hecho Moisés,
para reconocer la tierra a la que iban a entrar al cruzar el Jordán, a reconocer a Jericó. Y por supuesto, Josué eligió a los espías. Leemos Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entraron a la ciudad y posaron en la casa de Rahab. ¿Por qué entraron en Jericó y moraron en la casa de Rahab, una ramera, en vez de quedarse afuera de la ciudad? No lo sabemos. Probablemente Dios los haya guiado a hacerlo, pero conocemos cuál es el resultado. Rahab y su familia fueron salvos por la fe en Jehová, como dice Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció. ¿Por la fe en quién? En Jehová. Juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Porque Rahab había escuchado de Jehová y había empezado a tener fe en Jehová. Y Rahab llegó a estar en la genealogía de David y del Mesías, como Ruth la Moabita. Porque Salmón engendró de Rahab, o sea, Rahab la ramera se casó ¿con quién? Con un judío, con Salmón. ¿Mm? Y Salmón engendró de Rahab la ramera a Boz. Y Boz engendró de Ruth la Moabita a Obed. Y Obed engendró ¿a quién? A Isaí, el padre de David. ¿Y Jesús de dónde viene? De David. O sea, viene de Rahab, la ramera, y de Ruth, la moabita. Y en el medio, incluso sabemos que está una hija de Jezabel, Atalía, que se casó al que Jezabel y Acab casaron con el hijo del rey de Israel. Y de ahí viene el Mesías. Entonces tiene toda esa sangre. Y este hecho nos muestra claramente que, como Jehová lo estableció en la ley de Moisés, los hijos no llevan el pecado de los padres. Porque si no, ¿qué hubiera pasado con el Mesías al tener esta carne? Y leemos en Deuteronomio 24:16: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y en Ezequiel 18:20, Jehová nos dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Los hijos de Adán llevan el pecado de Adán? No. ¿Los nietos de Adán, nosotros llevamos el pecado de Adán? No, eso es una doctrina pagana de Roma, que lamentablemente se introdujo en nuestra iglesia y nuestros teólogos enseñan. Pero Jesús, ¿qué tenía? No tenía una carne diferente a la nuestra, tenía nuestra carne. Y el Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre lleva el pecado del Hijo. Por eso, a pesar de su genealogía y de los genes que heredó en su carne, el Santo, el verdadero Jesús, siempre fue un cordero sin mancha de pecado. Porque el pecado está grabado en la mente y en el corazón. Y como Dios lo anunció, Él protegería a su Hijo de el pecado. Hasta que fuera grande, hasta que supiera elegir lo bueno y desechar lo malo. Ahora, y leemos Josué ahora 2:2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta de la ciudad fue cerrada después de que salieron los perseguidores, para que no salga nadie. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense que es interesante. Rahab mintió para salvar. Estaba acostumbrada seguro a mentir. Ahora, ¿pero por qué mintió? Porque ella sabía que Jehová estaba con los israelitas y había empezado a temer a Jehová. Y Dios tuvo misericordia de ella. Y antes que ellos se durmiesen, Josué 2:8, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho
a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y fíjense qué interesante esto. Ella, la ramera, sabía que Jehová les había dado su tierra al pueblo de Israel. Sabía que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sabía que Jehová es el único Dios verdadero. Sabía que Jericó caería en manos del pueblo de Israel. Y por la fe en Jehová, como dice el autor de Hebreos, hizo misericordia con los espías y esperaba que ellos hicieran lo mismo con su familia. ¿Y qué pasó? Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y qué interesante es esto, porque la casa Raab de una ramera sería un refugio seguro para su familia, del mismo modo en el que la casa de Jehová será un refugio para su pueblo en tiempo de angustia, en el día de la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque al que more al abrigo del Altísimo no lo va a tocar ninguna plaga ni ninguna de las cosas que Satanás va a hacer con los que lo estén adorando. Como leemos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Quién va a decirle a Jehová esto? Los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, las plagas con las que Satanás va a hacer sufrir al pueblo que lo está adorando, no llegarán a los que moren al abrigo del Altísimo, de los cuales Jehová será el santuario. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense que estas son las palabras que Satanás le dijo a Jesús, diciéndolo que se tire desde la cúspide del templo abajo. ¿Y cómo sigue? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Van a vencer, los que habitan al abrigo del Altísimo van a vencer al dragón y a sus hijos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Jehová, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, mi carácter. Este es el pueblo que conoce a su Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré
y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermosa promesa. ¿Y quién se va a hacer aferrar a esta promesa? Los que tengan fe en Jehová. ¿Mm? Y en Josué 2:21 leemos, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Y qué pasaba con estos dos hombres? Evidentemente, estos dos espías eran hombres de fe, tenían fe en Jehová. Y justamente le contaron a Josué lo que temían los habitantes de Jericó. Y ahora la lección salta a Josué 9 para ver la historia de los Gabaonitas. Y la historia de los Gabaonitas es muy interesante porque ellos usaron su astucia y el engaño para establecer alianza con el pueblo de Israel y por gracia Jehová aceptó esta alianza. Y leemos Josué 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Se unieron todos. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. ¿Mm? ¿Y qué le dijeron? Este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas en el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. ¿Y qué hicieron los hombres de Israel? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Actuaron directamente sin consultar a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. Josué consultó a Jehová tampoco. ¿Mm? Hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, e hicieron una alianza con este pueblo. Y es interesante notar que Josué y los príncipes del pueblo no consultaron a Jehová e hicieron alianza con los hebeos gabaonitas, violando las claras instrucciones de Dios al respecto. ¿Mm? ¿Qué les había dicho Dios? No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Éxodo 23:32. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios.
¿Y qué pasó después? Hicieron alianzas sin consultar y sin averiguar quiénes eran. Y leemos en Josué 9:16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. ¿Mm? Y no las mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿No? ¿Por qué habían hecho eso? Todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. ¿Y qué pasaba? La alianza había sido hecha y había que respetarla. Los gabonitas serían parte del pueblo de Israel y servirían a la casa de Dios. Incluso serían siervos en la casa de Dios, como leemos en Josué 9:22. Y llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. ¿Y aceptaría Jehová que los gabonitas trabajen para su casa? Sí, lo hizo por gracia y misericordia hacia ellos. Y podemos ver que los gabonitas fueron llevados cautivos con el pueblo de Israel a Babilonia y como varones del pueblo de Israel volvieron con ellos a reedificar el templo de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se volvieron verdaderos israelitas. Los gabonitas se unieron al pueblo de Israel. Y como leemos en Nehemías 7:6 al 25, vamos a saltarnos algunos versículos, pero empezamos con el versículo 6. ¿Y qué dice ahí? Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Zorobabel es el que reedificó el templo. Con Yeshua, Nehemías, Azarías, Amías, Naamani, Mardoqueo, Bilsam, Misperet, Bigbai, Nehum y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel, y le empieza a numerarlo hasta que llegamos al versículo 25, porque dice, de los hijos de Gabaón, 95 volvieron a reedificar el templo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eran israelitas y adoraban al Dios de Israel y trabajaban para el Dios de Israel y fueron llevados con el pueblo de Israel a la cautividad y volvieron a reedificar el templo. ¿Mm? Y habitaron con el pueblo de Israel porque se habían vuelto adoradores del Dios de Israel. Y leemos el versículo 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Y llegaron a ser siervos de Jehová. Y fíjense que este es un ejemplo, porque lo mismo hará Jehová con la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia y será hecha parte de su casa, su reino, como sus hijos, a los que él circuncidarán el corazón. Porque esta es la promesa del nuevo pacto, como leemos en Deuteronomio 36, que primero fue hecha al pueblo de Israel y después al pueblo que no es pueblo. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas.
porque el que tiene vida es el que tiene la ley de Dios, el amor de Dios escrito en la mente y en el corazón. Y cuando Jesús hizo su última oración intercesora, terminó la oración diciendo así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Porque esa es la promesa del nuevo pacto. Dios escribiendo su ley de amor en nuestra mente y en nuestro corazón para que amemos como Él ama. Y Pablo, en Romanos 2, hablando de lo que ocurre en el nuevo pacto, dice lo siguiente, Romanos 2, 28 y 29. Pues en el nuevo pacto, lo agregamos nosotros esto, una aclaración, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío en el nuevo pacto? El que cree en Jehová, cree en las promesas de Dios, y Dios lo circuncida en el corazón. Por eso cuando Jesús en Mateo 24, su sermón profético, en 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces vendrá el fin. Y después dice, entonces, cuando vamos a ver aparecer a quién, al anticristo, al falso Jesús, a la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel. Y dice, entonces los que están en Judea, los circuncidados en el corazón, los verdaderos cristianos, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque ya habrán cumplido su misión. Cuando viene Satanás acá a la tierra simulando la segunda venida, esa es la señal de que llegó el fin. Pero durante el fuerte pregón, el llamado se va a extender ¿a quién? A los gabaonitas de nuestro tiempo, al pueblo que está en Babilonia, y que están adorando a ídolos paganos, como está adorando ahora el ángel de la Odisea. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, porque tiene que haber una esposa, y son las 144.000 primicias de la esposa del Cordero en el tiempo de la última generación, son los adventistas sellados, dicen ven. Y el que oye, diga ven, como obrero de la hora undécima, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y qué va a hacer Dios con ellos? Lo va a circuncidar el corazón. Y como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué va a pasar cuando venga el fin? Como dice Apocalipsis 19, de 6 al 9. Y oí la voz, como la voz de una gran multitud, los obreros de la hora undécima, que recibirán la misma paga que las primicias, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Dónde está reinando Jehová? En ellos. Y los circuncidó en el corazón. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Mm? Y fíjense que en todas estas historias podemos ver el amor, la misericordia y la gracia de Jehová. Porque siempre se manifiesta el carácter de Dios en todo lo que Él hace y se va a manifestar también en sus hijos. Esa es la promesa de Dios, porque van a tener escrita la ley de Dios, lo que Él tiene escrito en su mente y su corazón, en su propia mente y en su propio corazón. Esa es la promesa de Dios y esa es la promesa del Evangelio del reino de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un bendecido fin de sábado.